Hoy hablaremos sobre los Evangelios, pero no utilizaremos ninguno de los 4 libros que componen la Génesis mesiánica. Por lo tanto, no discutiremos la información contenida en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para tratar de comprender mejor las enseñanzas de Cristo y su legado, no recurriremos al Nuevo Testamento. Sabemos que la ideología cristiana tradicional narra momentos importantes del Mesías, como su nacimiento, su vida y fe, sus milagros y sermones, la muerte y la resurrección. Pero lo que muchos no saben es que esos evangelios son solo una fracción de todos los escritos que surgieron en los primeros siglos después de la vida de Jesús. Además de los evangelios canónicos, hubo otros textos que circulaban entre las primeras comunidades cristianas, algunos de los cuales también fueron ampliamente leídos y respetados, pero nunca fueron oficialmente incluidos en la Biblia. Esos textos se llaman evangelios apócrifos. La palabra apócrifo deriva del griego apócripos, que significa oculto. Pero la pregunta es ¿qué hay en esos evangelios para que signifiquen oculto? Saludos a todos. Si estás interesado en la religión, la alquimia, la cábala, la filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Eterno. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Su existencia implica que por diversas razones no fueron adoptados para la lectura pública en el culto religioso. Muchos de ellos ofrecen perspectivas sobre personajes bíblicos que nunca fueron formalmente debatidas y representan un conocimiento milenario. Mientras que el cristianismo presenta solo un protagonista en medio de innumerables actores secundarios, los libros apócrifos muestran detalles que parecen haber sido suprimidos, adaptándose a los intereses de oligarquías religiosas. Los libros apócrifos nacieron en un contexto litúrgico. Entonces, no existe un consenso claro sobre lo que debe considerarse canónico y lo que no se adecúa a los preceptos dogmáticos en términos de universalidad espiritual. Esto significa que, a lo largo de los siglos, el conocimiento primitivo dio lugar a la rigurosidad cronológica y a la reconciliación de incoherencias de la oralidad, reconstruyendo una tradición literaria que a la vez fuera capaz de atraer adeptos y conservar a sus antiguos clérigos. Este movimiento terminó creando Biblias que variaban en el tamaño de sus páginas para incluir o excluir contenido que no se ajustaba a esa agenda. Tomemos, por ejemplo, a los protestantes. Ellos no consideran algunos libros del Antiguo Testamento como canónicos. El catolicismo, en un contexto moderno, no prohíbe la lectura de textos apócrifos. Pero independientemente de la designación, la cuestión primordial es que no haya confusión entre lo que se considera parte de una historia real con una moral religiosa doctrinal y lo que es una ficción con el mismo interés e impacto. Entonces, cuando hablamos de evangelios apócrifos, no solo estamos hablando de un texto condenado, sino de un material que asume la función de fábula. Pero estos libros, aún más en el pasado, fueron importantes, especialmente para las comunidades que buscaban respuestas a los vacíos dejados por los textos canónicos. Mientras que los evangelios de Mateo y Lucas, por ejemplo, describen el nacimiento de Jesús, mencionan muy poco sobre la vida de María antes de la concepción o sobre la juventud de José. Fue en este espacio que muchos de los textos apócrifos, como el protoevangelio de Santiago, adquirieron relevancia. No era solo una cuestión de curiosidad. El pueblo necesitaba entender detalles que parecían haber sido borrados, información que podría ayudar a mantener la fe. Porque mientras que María es vista por muchas religiones como una simple incubadora, en un total desprecio por la importancia que realmente tuvo en el legado de Cristo, otros creían que María era una santa. Descubrir cuál lado estaba en lo correcto no era fácil, y los textos apócrifos parecían anticipar estas dudas y angustias. Recuerdo a un profesor de teología diciéndome que la narrativa tradicional señala el camino, pero los libros apócrifos muestran la dirección exacta. Era una frase simple que decía al inicio de cada semestre, recomendando a la clase que no temiera hacer preguntas. Esto me llevó a cuestionar qué está más allá de lo que se nos enseñó. Y eso es exactamente lo que hace el protoevangelio de Santiago. Llena los vacíos, expande la historia y nos invita a explorar más profundamente la humanidad y la divinidad implicadas en Jesús. De alguna manera, no hay nada más completo sobre Cristo que este texto. Por eso nos dedicaremos a su estudio. Probablemente ya habrás leído la Biblia alguna vez en tu vida. Si has leído al menos una página, ya cuenta. Si has leído toda la Biblia, mis felicitaciones.
A estas alturas debes saber lo que es canónico. Pero hoy exploraremos el nacimiento milagroso de María, su infancia en el Templo de Jerusalén y su matrimonio con José, que fue elegido por un milagro divino. Aunque estos detalles no fueron incluidos en la Biblia que leíste, de alguna manera moldearon la tradición cristiana, especialmente en el Oriente, porque los evangelios canónicos y los apócrifos no son enemigos, se complementan. El protoevangelio de Santiago es uno de los textos apócrifos más antiguos e influyentes. Aunque fue escrito en el siglo II, el texto circuló ampliamente en diversas lenguas. Algunas de sus ideas también fueron incorporadas en las tradiciones islámicas sobre Mariam, la madre de Jesús. Cuando menciono vacíos, no exagero. El libro introduce dos figuras muy importantes: Joaquín y Ana, los padres de María, que no son mencionados en los textos canónicos. El libro comienza con Joaquín, un hombre rico y piadoso, y su esposa Ana, que sufrían de infertilidad, un tema presente en el Antiguo Testamento. Joaquín, además de ser rico, era una persona devota. Compartía sus bienes con los más necesitados para honrar al Señor. En una fiesta de adoración, Joaquín es impedido de seguir contribuyendo con donativos porque hasta ese momento no tenía un heredero. Obviamente, esto lo sorprendió, pues no donaba esperando recompensas. Insatisfecho, Joaquín fue a los archivos de Israel para consultar la información sobre los descendientes del pueblo. Todos los justos de la región tenían descendencia, menos Joaquín. Ana, su esposa, era estéril y la pareja buscaba la bendición de Dios para tener un hijo. Joaquín, humillado por no tener descendencia, se retira al desierto para ayunar y orar por 40 días, mientras Ana, en su tristeza, clama a Dios por una bendición. Actúan con fe y perseverancia, como lo hicieron Abraham y Sara. De hecho, el texto los menciona como un ejemplo que Joaquín debe seguir, ya que ambos en su vejez tuvieron a Isaac. Durante el periodo de ayuno, Joaquín admite que no volverá hasta recibir la visita del Señor. Ana temía que, además de ser estéril, también quedara viuda. Llora copiosamente durante días. Es durante este periodo de oración y penitencia que aparecen ángeles tanto a Joaquín como a Ana, prometiendo que ella concebiría una hija cuya fama sería conocida en todo el mundo. Este es el primer milagro del protoevangelio. El nacimiento de María, quien desde el principio es retratada como destinada a un gran propósito divino. El momento para Ana fue aún más profundo. Miró al cielo clamando por una intervención hasta que vio un nido de aves. Se preguntaba por qué había sido elegida para cargar con ese sufrimiento. Se comparaba con los pájaros, pero admitía que no podía compararse con los animales de Dios, ya que ellos al menos eran fértiles. Sus pensamientos fueron interrumpidos por mensajeros que le anunciaron el regreso de Joaquín. Él traía la noticia que un ángel había susurrado en su oído: Ana tendría un hijo. Así comienza una historia que no inicia con el nacimiento de Jesús, un nacimiento igualmente milagroso. El texto explica qué hacía a María tan digna. Y esto es importante para que las personas entendieran la elección de Dios. El hecho de que María fuera virgen y representara una pureza que está íntimamente relacionada con una moral religiosa, se convirtió por mucho tiempo en la única razón clara además de su devoción. Pero aquí se nos muestra que María nació, al igual que su hijo, fruto de una bendición y de un milagro, y con aspiraciones futuras. Esto mismo sucede con José y su matrimonio con María. Este enfoque en la infancia de María y en el milagro de su concepción es un punto de convergencia saludable, pues no niega los textos canónicos, solo complementa sus narrativas. El protoevangelio establece a María como una figura especial desde su nacimiento, alimentando las doctrinas que más tarde se desarrollarían en torno a ella, como la Inmaculada Concepción y su pureza perpetua. Para que tengamos una idea de cuán importante es María dentro del texto, sus primeros pasos son narrados. A los 6 meses camina, y con 7 pasos regresa a los brazos de su madre. Cuando cumplió 1 año, Joaquín celebró un gran banquete con la presencia de sacerdotes, escribas y todo el pueblo de Israel. Dentro de su casa, María solo podía jugar con otras niñas hebreas, especialmente aquellas tan puras como ella. Esta pureza es una parte importante de la historia y definirá toda su existencia. Cuando cumplió 2 años, Joaquín decidió que llevaría a la joven al templo para cumplir una promesa que había hecho al Señor, pero Ana se negó. Amaban tanto a la pequeña María que querían pasar 1 año más con ella. El texto detalla cómo, a los 3 años de edad, María finalmente es llevada al templo de Jerusalén por sus padres,
donde es consagrada al servicio de Dios. Allí, es criada en un estado de pureza absoluta, siendo alimentada por ángeles y viviendo una vida completamente separada del mundo común. El texto la describe como una paloma que recibía alimento de las manos de los ángeles. Esta parte de la historia añadió nuevas capas a la manera en que la Iglesia y los fieles llegaron a entender a María. La idea de María como la Virgen pura, inmaculada y destinada a un papel único en la historia de la salvación, tiene sus raíces profundamente ancladas en este Evangelio. Cuando visitamos iglesias antiguas, vemos representaciones de María siendo alimentada por ángeles y viviendo en el templo. Estos íconos a menudo tienen su origen en el protoevangelio de Santiago, y estoy casi seguro de que no lo sabías. Hace algunos años, durante una visita a un monte, vi una pintura que representaba a María siendo alimentada por ángeles. Sabemos que las representaciones artísticas utilizan ideas abstractas para representar la realidad, y la representación allí podría simplemente indicar la conexión de María con Dios. Pero no tenía idea de que representaba un fragmento de la iglesia primitiva y de los textos apócrifos, y que había una literalidad en la pintura. Esto me hizo reflexionar sobre la profundidad y el alcance de esta narrativa. ¿Cómo un texto que no está en la Biblia pudo tener tanta influencia? La respuesta está en cómo estas historias capturaron la imaginación de las primeras comunidades cristianas, respondiendo preguntas y ofreciendo una visión más completa de la historia sagrada. Con el tiempo, la historia migró de una región a otra hasta convertirse en canónica para el pueblo. El protoevangelio de Santiago, de alguna manera, no representa una falta de interés popular en la información que contiene, solo que no encajaba narrativamente en una historia que una religión determinada prefería contar. Al final, es una guerra vacía. Si el protoevangelio de Santiago dedica gran parte de su narrativa a la infancia de María, también reserva un espacio significativo para desarrollar el papel de José, presentándolo de una manera diferente a la que encontramos en los evangelios canónicos. Aquí, José es un personaje más complejo y humano, lleno de dudas y miedos, pero aún así elegido por Dios para cumplir un papel importante. Sin duda, es un tema recurrente en las narrativas canónicas. Un hombre que inicialmente no inspira confianza, pero que a través de una jornada mesiánica se descubre honrado y a la altura de la misión. José aparece en la historia incluso antes de ser mencionado formalmente. El texto describe la preocupación de los sacerdotes del templo cuando María alcanza los 12 años. Ellos creen que el matrimonio es importante. Como la pureza era extremadamente necesaria en el templo, los sacerdotes temían que María se volviera impura si permanecía allí. Oraron a Dios para encontrarle un esposo, y fue entonces que José, un hombre mayor con hijos y viudo, fue elegido de manera milagrosa. El protoevangelio describe una escena en la que todos los viudos de la región son convocados y cada uno debe traer su bastón. Cuando José presenta el suyo, una paloma milagrosamente vuela desde él, indicando que había sido elegido por Dios para ser el guardián de María. Pero José duda. Es un hombre mayor con hijos y teme ser ridiculizado por tomar a una esposa tan joven. El protoevangelio nos ofrece una visión de José que es más humana y vulnerable que la figura pasiva y obediente de los evangelios canónicos. Se le retrata como alguien que, aunque tiene fe, aún lucha con las realidades y desafíos de su posición. Esta renuencia de José a aceptar a María como su esposa da a la narrativa una profundidad emocional, mostrando que incluso los elegidos por Dios enfrentan dudas y dificultades. Pero como todos sabemos, José acepta esta misión. Es importante rescatar un concepto canónico que resurge en estas páginas. El matrimonio no estaría desprovisto de amor y devoción, pero no sería un acuerdo carnal. Así, algún tiempo después, María recibe el anuncio angélico de que concebiría al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Cuando José descubre que María está embarazada, inicialmente piensa que ella lo ha traicionado. Es importante recordar, una vez más, que José es humano, y las dudas son comunes. El texto describe su dolor y angustia, y él incluso considera dejarla en secreto para evitar la vergüenza pública. Pero es en ese momento que un ángel aparece en un sueño y le revela la verdadera naturaleza de la concepción de María. Este episodio humaniza aún más a José, mostrando su lucha interna entre lo que parece ser la realidad y lo que es revelado por lo divino. El protoevangelio de Santiago retrata a José como un hombre de fe, pero también de fragilidad humana. Es elegido por Dios, pero como todos nosotros,
necesita confiar en el plan divino, incluso cuando no puede entenderlo por completo. Esto hace que su historia sea mucho más cercana e identificable. El nacimiento de Jesús, tal como se describe en el protoevangelio de Santiago, es representado como una ruptura literal y cósmica en el tiempo y el espacio. A diferencia de los relatos más simples que encontramos en los evangelios canónicos, esta lectura te ofrece una escena en la que todo el universo parece detenerse para presenciar el evento más grandioso de la historia de la humanidad. La narrativa comienza con José y María viajando hacia Belén para el censo. María, ya embarazada, siente que la hora de dar a luz está cerca, y José entra en pánico, ya que se encuentran en medio del camino y sin un lugar adecuado. Pero José encuentra una gruta donde María se refugia mientras él sale en busca de una partera que pueda ayudarla en el parto. Es durante esta búsqueda cuando sucede algo extraordinario. Al alejarse de la gruta, José se da cuenta de que el tiempo se ha detenido. Miré al cielo y vi que todo estaba inmóvil. Los pájaros en el aire no se movían. Los trabajadores que parecían estar comiendo se quedaron congelados en sus acciones. El mundo se detuvo. José no sabía aún que Jesús no necesitaba de una partera. Aún así, decidió continuar con su búsqueda hasta que finalmente encontró a una partera y regresaron a la gruta. Allí vieron que el lugar estaba envuelto en una nube luminosa. Entonces la partera exclamó: «Mis ojos han visto maravillas, el Salvador de Israel ha nacido». Cuando la nube se disipó, la luz dentro de la gruta era tan intensa que era imposible mirarla directamente. Y entonces apareció el niño Jesús, amamantando en el seno de su madre. Esa luz divina que envuelve el nacimiento de Jesús simboliza la llegada de la luz de Dios al mundo. Una idea central tanto en el cristianismo como en el islam, que también reverencia a Jesús como un gran profeta. El protoevangelio también nos da otro detalle fascinante. El nacimiento de Jesús no ocurre en un pesebre, como es ampliamente conocido en las narrativas canónicas, sino en una gruta. Este detalle tiene un profundo simbolismo. La gruta es vista como un símbolo del vientre de la tierra, y el nacimiento de Jesús allí representa la luz divina emergiendo de la oscuridad, un tema común en la teología cristiana. Además, la cueva como escenario es común en la tradición oriental e influyó profundamente en la forma en que el nacimiento de Jesús fue representado en el arte bizantino y ortodoxo. Otro punto interesante de esta narrativa es la presencia de las parteras, especialmente la figura de Salomé, quien duda de la virginidad de María después del nacimiento de Jesús. Insiste en examinar a María para verificar si realmente sigue siendo virgen. Cuando toca a María, su mano queda instantáneamente paralizada, pero pronto es curada por intervención divina. Este evento refuerza la idea de que María mantuvo su virginidad después del parto, un concepto fundamental para la doctrina de la virginidad perpetua. Es como si el texto apócrifo no solo estuviera dando detalles adicionales, sino demostrando que gran parte de la cultura heredada nació allí sin que la mayoría de nosotros lo supiéramos. Pero después del nacimiento de Jesús, María y José enfrentan desafíos y conflictos que ponen a prueba su fe e integridad. Uno de los episodios más interesantes es el proceso en el tribunal, donde ambos son llamados a rendir cuentas sobre la virginidad de María. Lo interesante aquí es el rescate de una práctica común en la época llamada agua de la refutación. Según el texto, María es acusada de no haber mantenido su virginidad, y tanto ella como José son llevados a juicio. La agua de la refutación era una antigua tradición judía utilizada para probar la inocencia o culpabilidad de una mujer acusada de adulterio. La mujer bebía el agua, y si era culpable, el agua causaría su muerte. Si era inocente, no pasaría nada. María no fue exenta de las tradiciones culturales de su época. Pasó por el proceso, y como era de esperarse, salió ilesa, probando una vez más su pureza ante los sacerdotes y el pueblo. Es interesante observar que ambos también tuvieron que luchar mientras el niño crecía, incluyendo la persecución ordenada por Herodes, quien decretó la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén. Este periodo oscuro es conocido como la matanza de los inocentes, que también es mencionado en el Evangelio de Mateo. Pero en el protoevangelio de Santiago se amplía la narrativa al incluir más detalles sobre la huida hacia Egipto. Lo que ocurrió fue que José recibió un mensaje de un ángel recomendando que reuniera a su familia y emprendieran un largo viaje para escapar de la furia de Herodes. Una orden que José claramente cumplió. El camino hacia Egipto no fue fácil, pero Dios estaba presente durante todo el recorrido, realizando milagros y asegurándose de que llegaran a salvo.
Pero además de Dios, José y María también se esforzaron. Son padres que hacen todo lo posible para proteger a su hijo, enfrentando adversidades que van más allá de lo físico, porque es en este viaje que ambos entienden un poco más sobre el futuro de Jesús. Descubren que, antes de su nacimiento, ya existían fuerzas intentando destruirlo. Esto sugiere que el Mesías no vino solo para salvar, sino para iniciar una batalla entre el bien y el mal que perdura hasta nuestros días. El impacto del protoevangelio de Santiago en las tradiciones cristianas y en el arte sacro es vasto, especialmente en lo que respecta a la figura de María. Aunque este evangelio no fue incluido en la tradición que probablemente conoces, ayudó a desarrollar varias doctrinas cristianas. Hasta aquí hemos analizado momentos importantes y hasta reconstruido un poco de la historia del arte a la luz de estos fragmentos apócrifos. Pero ahora vamos a profundizar sobre la tradición de María heredada de este evangelio. Porque obviamente uno de los mayores legados de este evangelio está en la doctrina de la imagen virginal de María. Los evangelios canónicos mencionan la virginidad de María antes de la concepción de Jesús, pero, aunque parezca increíble, es solo en el protoevangelio de Santiago donde encontramos una defensa clara de la idea de que María permaneció virgen durante y después del nacimiento de Jesús. Cuando Salomé propone examinar a María, obtenemos una prueba indiscutible que ayudó a moldear un conocimiento sobre María que apenas está sugerido en los cánones. Las iglesias orientales, que mantuvieron una relación más cercana con los evangelios apócrifos, continuaron desarrollando tradiciones basadas en estos textos. Las representaciones de la natividad, de la infancia de María y de la vida de José que vemos en estos íconos y pinturas están fuertemente ligadas al protoevangelio de Santiago. Otro aspecto importante a mencionar es el impacto de este texto en la tradición islámica. En el Corán, María, o Mariam, es reverenciada como una de las mujeres más puras y virtuosas, y su historia también está marcada por milagros e intervenciones divinas. Aunque el protoevangelio de Santiago no es citado directamente, muchas de las tradiciones sobre la pureza de María y su concepción milagrosa están incluidas en las narrativas presentes tanto en el protoevangelio como en otros textos apócrifos. Esta bifurcación entre el cristianismo y el islam en torno a la figura de María muestra cómo estos textos, aunque fuera del canon, son ejemplos claros del impacto de las narrativas en el imaginario religioso que persiste hasta hoy. Hasta aquí, probablemente te estés preguntando por qué exactamente estos textos no fueron incluidos a pesar de ser tan importantes. Bueno, no será fácil responder a esto, pero haré lo mejor que pueda. Para responder a esta pregunta, necesitamos entender el proceso de formación del canon bíblico. En los primeros siglos del cristianismo, había una diversidad de textos circulando entre las comunidades cristianas. Algunos de esos textos fueron aceptados ampliamente por su autoridad apostólica y coherencia teológica. Lo mismo no sucedió con otros textos, como el protoevangelio de Santiago, que fueron excluidos posiblemente porque contenían elementos místicos que los líderes de la Iglesia primitiva consideraban exagerados o problemáticos desde el punto de vista teológico. Esto, sin embargo, no disminuyó la importancia de este texto. El protoevangelio de Santiago continuó siendo leído y venerado, y aunque fue relegado al estatus de apócrifo, siguió moldeando la tradición cristiana de maneras profundas y duraderas, influyendo tanto en la teología como en la cultura popular. Hoy en día, su relevancia puede verse en las muchas tradiciones que aún celebran las historias que cuenta, especialmente en las iglesias ortodoxas y en muchas comunidades cristianas alrededor del mundo. Siempre enfatizo aquí que la fe no debe ser solo una aceptación pasiva de lo que se nos da, sino también un camino personal en busca de comprensión. Textos como el protoevangelio de Santiago nos desafían a pensar más ampliamente sobre nuestra fe, sobre los misterios de Dios y sobre el papel de María y de Jesús en la historia de la salvación. La realidad es que muchas veces aceptamos una versión simplificada y filtrada de la historia, pero el cristianismo es mucho más que solo lo que está en la Biblia. Es una tradición viva, moldeada por siglos de pensamiento, teología y devoción. Entonces, ¿por qué ignoramos estos textos que han formado gran parte de nuestra historia y cultura? Tal vez sea por miedo a enfrentar lo desconocido, o quizás porque no queremos complicar lo que parece ser simple. Pero la verdad es que estos textos apócrifos nos ofrecen una visión más completa y profunda de la fe que profesamos. El protoevangelio de Santiago es uno de esos textos que muestra que la verdadera fe no es una introyección comunitaria,
sino una construcción individual. He dejado para mencionar datos importantes sobre el verdadero autor de estos textos porque consideré irrelevante debatir su veracidad al inicio. Hasta el día de hoy, nadie ha afirmado con convicción el nombre del autor. Lo que sabemos es que su narrativa es antigua y se volvió influyente. Muchos sostienen que no fue San Santiago, aunque use su nombre. Es probablemente un escrito del primer siglo que se hizo famoso entre los primeros cristianos por su influencia en la mariología y la liturgia, tanto de la Iglesia católica como de la ortodoxa. Otros estudiosos dirán que el texto es más antiguo que las narrativas canónicas, por lo que mucho de lo descrito aquí podría haber influido en los evangelios clásicos. Su autoría parece estar más asociada a los patriarcas de la Iglesia, autoridades religiosas influyentes que ayudaron a construir un vigor teológico en las iglesias primitivas. Orígenes lo citaba con fervor. Fue, además de cristiano, un filósofo neoplatónico rígido en sus convicciones. Esta difusión inicial no contradice el etos de los padres griegos, grupo del que Orígenes formaba parte. Otro nombre que citaba el texto fue Clemente, el cuarto papa del cristianismo de la Iglesia romana, y San Justino. Todas figuras prominentes del cristianismo. Independientemente de quién haya sido el autor y su motivación, algunos dicen que probablemente desconocía el judaísmo, al no considerar ciertos detalles culturales comunes de la época, lo que sugiere que el autor podría haber construido una obra literaria sin rigor histórico, tal vez por convicción religiosa. Lo más importante es que, al mirar los textos apócrifos, debemos verlos no como negativos frente a lo que se volvió canónico, sino como un complemento a la historia que aún no ha sido completamente contada.